Esa es la definición de apología. Y eso es lo que pretende hacer Judas. Judas fue hermano de Jacobo y medio hermano del Señor Jesucristo. Hijo de José y María. Pero Jesús no fue hijo de José y María. Jesús es hijo de Dios. Nacido de María, concebido es por el Espíritu Santo. Pero tuvo hermanos. Y la Biblia menciona sus nombres de los hermanos que tuvo Jesús. Porque María no fue siempre virgen, como dicen los católicos. María fue virgen cuando concibió del Espíritu Santo. Y una vez que dio a luz a Jesús, el Hijo unigénito de Dios, pero no dice que fue el Hijo unigénito de José y María, sino el primogénito. Y después vemos los nombres de sus hermanos y menciona que tuvo hermanas, aunque no da los nombres de sus hermanas, pero eso era común en aquellos tiempos. Y uno de ellos fue Jacobo y el otro fue Judas. A Jacobo es el escritor de Santiago, la epístola de Santiago. Y Judas escribió esta epístola. Interesante que aquí se presenta, oiga bien, como el siervo de Jesucristo. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No dice hermano de Jesucristo, dice siervo de Jesucristo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto, nada más quiero mencionar esto de cómo da validez a este argumento, hermanos, de que lo espiritual siempre es mayor que lo físico, lo carnal, la sangre. ¿Sí me está siguiendo? Amén. La relación espiritual, la relación con Dios es superior. Nunca se le olvide eso. Amén. ¿Quién Él era y quién era Él? Jesucristo es Dios hecho carne. Él era un hombre pecador, salvo por gracia. Amén, hermanos. No solo creo que es un respaldo ese argumento de la superioridad de las relaciones espirituales, sino también el argumento de tener respeto, mantener respeto y no caer en el error de demasiada familiaridad. No sé si me entienden. Por eso en la iglesia yo promuevo esto. No me va a oír a mí llamándole a los hermanos: hey Dante, ¿cómo estás? Hey Félix, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En primer lugar, ni tuteo, y segundo, no ando llamando por nombre, sino que es el hermano Dante, el hermano Félix. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mantener respeto. Amén. Y que no haya demasiada familiaridad. Voy a iglesia muchas veces, y especialmente entre los americanos es bien común. Ya nadie se llama brother. Y hasta el pastor ya le dicen pastor, le dicen hey David. Y digo, ¿dónde está el respeto? Cierto. Se pierde el respeto cuando hay demasiada familiaridad. Amén. Y no, aunque somos hermanos en Cristo y somos familia y hay confianza, no debería haber tanta confianza así como para no respetarnos. Amén, hermano, porque los escucho a algunos de ustedes. Por eso estoy diciendo, los escucho. Y tengan cuidado, porque empiezan con eso de tutearse y de llamarse por nombre. Y ¿sabe lo que va a pasar? Al rato van a cruzar la raya. Al rato van a decir algo que ya no le va a caer bien al otro. O va a hacer el tropiezo a alguien más. Amén. No se le olvide, hermanos, hermano, hermana. Amén. Bueno, parece que no están de acuerdo muchos. Yo voy a seguir predicando estas cosas. Cuando un hermano en la iglesia, antes de que fuera pastor, cuando estaba sentado ahí como usted, venía y me decía, Alfredo, o me tuteaba, yo le estrechaba la mano y decía, usted y hermano. Y de esa manera le estaba diciendo, yo no voy a ir ahí.
Y todavía a veces he ido a predicar a otras iglesias con otros pastorcitos medio liberales que andan ahí en esas conferencias, y se me acercan y dicen: hey, Alfredo, ¿y tú? Y yo le digo: hermano, y usted. Y viene a mi mente un hermano en específico que cada vez que iba, trataba de tutearme y de llamarme por nombre, y cada vez le decía hermano, y le extendía la mano y le decía usted, hasta que agarró la onda. Y ya dejó de tratar de tutearme y trató de dejar de decirme Alfredo, y me llamaba Pastor Gómez o hermano Gómez. Es que debemos de tener cuidado. Debemos de respetarnos. Amén, hermanos. El versículo clave de esta epístola es el versículo 3. El propósito de la epístola: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, mire lo que dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí este hermano Judas estaba diciendo: es necesario contender por la fe. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe? Y aquí nos está diciendo Judas: es necesario. Tuve que exhortarles a que no se les olvide que es necesario que contendamos, que no se nos olvide contender. Hay cosas que por las cuales vale la pena pelear, luchar, ¿verdad? Y esas cosas, una de ellas es la fe, la sana doctrina, la fe. Y entonces, ¿por qué hubo necesidad? En el versículo 4 nos explica por qué. Dice, y la primera palabra es ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres habían entrado encubiertamente donde en las iglesias, y Judas se estaba dando cuenta junto con los otros apóstoles. Judas no fue el único que dijo estas palabras, Pedro también lo mencionó, Juan también lo mencionó, pero Judas específicamente dedica su epístola a hablar sobre características de esos hombres que pueden hacer daño a la obra de Dios. Y Judas tuvo esa necesidad de señalar, oiga bien, las características de personas que se estaban infiltrando o se iban a infiltrar en las iglesias, que serían de tropiezo a los creyentes, y aún más que eso, que serían una amenaza al progreso o al avance del evangelio y a la obra de Dios. Recuerdan que Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Se acuerdan que dijo Cristo eso? Dijo: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero las iglesias están destruyendo, no porque el infierno está atacando, o no porque, ¿verdad?, la lucha está dura con Satanás, sino se está autodestruyendo. Porque no se ha mantenido pura dentro de sí misma, sino que se ha infiltrado toda clase de filosofías y de doctrinas y de posiciones. Y eso es lo que va a destruir la iglesia. Que no tengamos, míreme aquí, que no tengamos unidad de lo que es la fe, lo que es la sana doctrina, lo que es justo, lo que es recto, sino que estemos divididos. Eso es lo que va a destruir, puede destruir una congregación. El Señor Jesucristo lo dijo: una casa dividida no puede permanecer. Amén, hermanos. Y verdad, hablé un poquito acerca de esto esta tarde, de la importancia, tanto así que el Señor dedica bastante tiempo en su oración antes de morir en la cruz, antes de irse al cielo, dedica bastante tiempo en Juan capítulo 17 acerca de pedirle a Dios que diera a su iglesia, a sus discípulos, unidad. Y eso es lo que más deberíamos de procurar. Hay tres clases de personas dentro de la iglesia que debemos saber, oiga bien, identificar, y de las cuales debemos cuidarnos o apartarnos. Cuando digo apartarnos es no tener compañerismo. Amén, hermanos. Ahora, la Biblia dice que debemos ser amables con todos. La Biblia dice que debemos de tener un interés genuino en otros. Deberíamos de, dice la Biblia, estimularnos al amor y a las buenas obras cuando nos congregamos.
Debemos de exhortarnos unos a otros. Amén, hermanos. Amén. En el amor de Cristo. Pero compañerismo es algo completamente diferente. Y hay que tener cuidado con quién tenemos compañerismo. Comunión. Comunión es lo que hacemos con gente cuando empezamos a pasar ya tiempo platicando, teniendo compañerismo, haciendo actividades juntos, que no tienen nada que ver con la obra del Señor ya. ¿Sabe que yo puedo ir a ganar almas con alguien con ese común propósito de hablarle a alguien de Cristo y que sea salvo sin tener compañerismo con él o con ella? Amén. ¿Sí? Yo no creo que eso es compañerismo. Nos unimos con el fin de hacer la obra de Dios, de ganar un alma para Cristo, de llevar a cabo la gran comisión. Pero tener compañerismo, eso ya está hablando de otra cosa. Gente con quien tenemos compañerismo va a influenciarnos, para bien o para mal. Amén, hermanos. Bueno, 3 clases de personas dentro de la iglesia que debemos saber identificar y de las cuales debemos cuidarnos, apartarnos si es necesario, o sea, no tener compañerismo. Número 1 está en el versículo 4, ahí mismo donde explica por qué esta epístola. Dice, hombres impíos, ¿está ahí? Que convierten ¿en qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Oye, ¿sabe a quién debemos saber identificar dentro de la iglesia y apartarnos de ellos, no tener compañerismo con ellos? Con aquellos que promueven libertinaje. Amén. Aquellos que promueven libertinaje. Libertinaje, hermanos, según la definición en el diccionario, es desenfreno en comportamiento. Desenfreno en comportamiento. La Biblia dice que el cristiano debería ser sobrio. Sobrio quiere decir que está en control de sí mismo, que tiene control propio, contrario a lo que es ebrio, ¿sí o no? La Biblia nos exhorta a ser sobrios y también nos exhorta a tener dominio, ¿qué? Propio. El cristiano debería de ejercer, de practicar dominio propio. Primero a los Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. El cristiano se detiene de ciertas cosas, tiene control propio, tiene dominio propio de muchas cosas que dice, sí puedo, no hay nada que me detenga, pero no me conviene y no edifica. Amén. ¿Verdad, hermanos? Hay cristianos, algunos ni cristianos son quizás, que son mundanos. Digo, hablemos francamente, voy a hablar francamente esta noche. Hay cristianos en nuestra iglesia, en toda congregación, no nada más esta iglesia, que son mundanos. O sea, que aman las cosas del mundo más que a Dios. Primera de Juan 2:15 al 17, sabemos lo que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, permanece para siempre. Amén. Digo, eso manda la Biblia. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿sé qué? Constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Por qué andaría un cristiano que quiere vivir en comunión con Dios, que quiere vivir como amigo de Dios? ¿Por qué andaría tomado de la mano y teniendo compañerismo con alguien que se ha declarado enemigo de Dios? ¿Sí o no? Algunos de ustedes, hermanos, y algunos de ustedes jóvenes están cometiendo adulterio espiritual. Mire, todos tenemos diferentes grados de mundanalidad en nuestras vidas. No somos los consagrados que deberíamos de ser. La iglesia hoy en día no es lo consagrada que la iglesia nuevo testamentaria. Lejos estamos de serlo. Si nos vieran ellos a nosotros, dirían que todos somos una bola de mundanos. Nada más por el puro hecho de tener teléfono, de ver la tele, ¿sí me está siguiendo? De tantas cosas.
Yo creo que todos tenemos un problema de mundanalidad, todos. Desde el pastor hasta el más nuevo, todos tenemos problemas con amar las cosas del mundo, más de lo que debiéramos. Pero estoy hablando de una actitud declarada, abierta rebeldía. Cuando mi estilo de vida no concuerda con lo que digo creer, con lo que enseña mi fe, mi doctrina, mi iglesia, sino que estoy viviendo una doble vida, una cosa aquí, pero en realidad afuera, bien mundanos. Y así hay cristianos en toda iglesia. Y no es algo escondido, no es algo tapado, es algo descubierto, es algo que usted sabe muy bien quiénes entre nosotros andan bien mundanos, porque ellos mismos lo declaran. Amén. Ellos mismos lo dicen y dicen, ¿y qué? Yo hago esto, yo practico esto, yo sí veo esto, yo sí tengo este amigo, yo sí tengo este novio, yo ando haciendo esto, ¿y qué? Esa actitud estoy hablando. Como diciendo, a mí no me importa lo que dice el pastor, a mí no me importa lo que dice la Biblia, a mí no me importa lo que dicen mis padres, a mí no me importa lo que dice el hermano o la hermana, yo lo hago así, ¿y qué? Y así hay varios en toda iglesia, en nuestra iglesia también. Y dice Judas, mira, fíjate, en esos que promueven libertinaje, que prefieren, que andan así con el mundo, prefieren la amistad del mundo que con el Señor. Como lo describió Pablo en su epístola a los Filipenses. Vaya ahí a Filipenses, deje una marca en Judas, ahorita regresamos. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. Yo no sé usted, hermano, yo no soy perfecto, nunca he dicho que soy perfecto, ni que soy el mejor cristiano. Pero cuando hay ciertas cosas que simplemente no me atrevo a hacer. Primero, porque temo a Dios. Segundo, porque no quiero ser de tropiezo a otros. Porque me preocupa que algún hermano o alguna hermana me vaya a ver. Digo, seamos sinceros. No voy al cine, no porque no pueda ir al cine. La verdad es que me encantan las películas. Quisiera ir a ver Star Wars en la pantalla grande, pero me voy a esperar a que la den en la pantalla chica. Pero ¿sabe por qué no voy? Porque no quiero ser tropiezo a otros. Pero el cristiano mundano le vale cacahuate lo que otros piensan. Pierde la vergüenza y dice, so what? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene que ver? Y los hay. Ya no tienen vergüenza, ya no se cuidan, sino que abiertamente son mundanos. Amén, hermanos. Amén. Filipenses 3:18, mire lo que dijo el apóstol Pablo, y Pablo está muy en serio aquí. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿qué? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué dice esto? Muy pocos de esos hermanitos, hermanitas que aman al mundo y las cosas del mundo estarían dispuestos a autodeclararse enemigos de la cruz de Cristo. No es para tanto. Yo no soy enemigo de la cruz de Cristo. Pero ¿qué representa la cruz, hermanos? ¿Qué representa la cruz? ¿No dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? La vida crucificada, la vida abnegada, la vida consagrada, eso es lo que representa. Y cuando alguien no está dispuesto a consagrar su vida, ni abstenerse de ciertas prácticas, ni apartarse del mundo, es porque es enemigo de la cruz de Cristo. Y es más, Santiago lo dijo bien claramente, Santiago no tenía pelos en la lengua. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Bien clarito. Dice, son enemigos de la cruz de Cristo, versículo 19, el fin de los cuales será perdición. ¿Se acuerdan que hablé acerca de esto hace poco? Acerca de esa palabra, el significado de esa palabra perdición. No necesariamente está hablando de perderse en el infierno, de perderse en las drogas,
como delincuente. Muchas veces está hablando de extraviarse de la fe. Perder la brújula espiritual. ¿Sabes lo que es perder la brújula espiritual? Ya no sabes en qué dirección es correcto y qué dirección no es correcto. Y hay gente así, hay cristianos así, que de repente nos sorprenden por las cosas que están haciendo en sus vidas, las cosas que han permitido en sus vidas. Y dice uno, tanto que aprendió el hermano, la hermana, tanto que, ¿verdad?, creció en una buena iglesia, aprendió. ¿Y por qué está viviendo así? Perdió la brújula espiritual. Está bien extraviado, bien perdido. Y lo peor de todo es que no reconoce que está así. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, su carne, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Más nuestra ciudad, me preocupan algunos hermanos, especialmente los hermanos adultos, pero jóvenes que escucho hablando y digo, nunca tienen una conversación espiritual. Nada más están entre ellos y su conversación es todo menos espiritual. Y dice la Biblia claramente de que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Por qué no tienen nada espiritual, nada de buen nombre, nada piadoso de qué hablar? Porque eso no es lo que está en tu corazón. Porque no has cuidado tu corazón y está lleno de mundanalidad, de amor por las cosas del mundo, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cristiano vive una vida de sumisión al Señor. Sumisión es un acto voluntario, no es a la fuerza. Se somete a la voluntad de Dios porque teme a Dios, porque ama a Dios. Hay cristianos, y vuelvo a decir, algunos ni cristianos son, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Que, o sea, se aprovechan de lo que la palabra de Dios dice, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dicen, pues, la salvación no es por obras, es por gracia. No la puedo perder. Así es que estamos bajo el tiempo de la gracia. Dios ya no trata con nosotros como trataba con su pueblo en el Antiguo Testamento. Estamos en el tiempo de la gracia. Quiere decir que es un free pass para hacer lo que te da la gana y Dios no te va a caer encima. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y Romanos capítulo 6, versículo 1 está inmediatamente después de ese versículo en Romanos 5, 20, donde dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, ¿sabe lo que ese versículo está diciendo? Que la gracia de Dios fue mayor que mi pecado, y a pesar de mi pecado, Cristo me salvó, me perdonó y me salvó. Gloria a Dios por la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Nadie estamos aquí porque merecemos ser salvos, por la pura gracia de Dios. Pero también Pablo advierte y dice en capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren nada más, ya desde ese entonces, mírenme aquí, ya desde ese entonces ya había cristianitos que estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y por eso Pablo ve a bien tener que corregir ese pensamiento y decir, hey, no porque la gracia abundó, quiere decir que vamos a seguir viviendo en pecado. Contesta en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pregunta? ¿Cómo podemos todavía vivir en él? Mira, hermano, el cristiano peca porque es pecador.
Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no se queda ahí. Lo he dicho, lo dije la semana pasada, antepasada, no. El hijo pródigo cayó hasta el chiquero, hasta apacentar cerdos, para demostrar lo bajo a donde puede caer un hijo de Dios. Hasta lo que puede, el Hijo de Dios es capaz de hacer terribles pecados, cometer terribles pecados. Pero el hijo pródigo no se quedó ahí, volvió en sí. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí en la casa de mi padre? Allá debería de estar. Mira hasta dónde me ha traído mi rebeldía. Y volvió en sí, se arrepintió y regresó arrepentido a pedirle perdón a su padre. Amén. El cristiano no se queda ahí. El que no es cristiano, ahí se queda. Y se siente bien a gusto en el chiquero. Pero el cristiano no puede quedarse ahí. ¿Me estás siguiendo, hermano? Cuando hay un cristiano, cuando hay un joven, una señorita que anda en pecado y no quiere arrepentirse y sigue obstinado en su rebeldía y no quiere ni siquiera reconoce que está mal, es una indicación que a lo mejor ni salvo es. Amén. Ni salvo es. Por eso dice, no estoy haciendo nada malo, porque todos los demás lo están haciendo. Everybody's doing it. Entonces, ¿qué tiene de malo? Pero el cristiano es not everybody else. El cristiano no es todos los demás. El cristiano es hijo de Dios. Amén. Es tiempo de definirse, como decía hace unas semanas atrás. Es tiempo de definirnos, hermanos. Y de decidir. Dice Judas. Allá en Judas 1, versículo 20, nos está diciendo todas las características de aquellos que no andan bien, y dice esto en el versículo 20, comienza con las palabras, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Hey, cristiano! No importa cómo esté cambiando el mundo, no importa qué tan perdido esté la sociedad, no importa lo que las modas digan, lo que la música dice, lo que tus compañeros de escuela, de trabajo andan haciendo, tú eres cristiano. Amén. Y debes de vivir diferente. Amén. Cristianitos que luego empiezan a señalar a otros, me preocupan. Y los he tenido hasta en mi oficina. Cuando el pecado los ha alcanzado y se ha descubierto algo. Y lo primero que salen con la tarugada de decir, ay pastor, si supiera cómo andan los demás. Y digo, yo no me importa cómo andan los demás, cómo andas tú. ¿No te preocupa? ¿No te preocupa que tú eres un hijo de Dios, un cristiano? Luego a señalar a otros. Como que si eso justifica tu comportamiento. Lo que está mal. Es lo primero que andan haciendo jóvenes aquí en nuestra iglesia. Andan bien rebeldes, están con pecados ocultos y todos se saben basurita de los demás jóvenes. Y andan aquí. Y lo primero que hacen, nomás uno trata de confrontarlos, dicen, yo no soy el único, si supiera pastor cómo andan todos los demás. Y de eso se abrigan, de eso se excusan para vivir como andan viviendo. Para haciendo lo que no conviene. Y hasta padres, algunos de ustedes, necios, bola de rebeldes también, que lo primero que salen es a tratar de defender a sus hijos cuando los cachan en algo malo. Ay pastor, no es el único, mi hijo, mi hija, si viera cómo andan otros. ¿No te preocupa tu hijo? Cierto. Bueno, amén. Ese muchacho ahí venía a decirme de repente eso cuando se metían problemas en la escuela, pero es que fulanito es sutanito. Lo primero que le decía, a mí qué me importa fulanito es sutanito, ellos no son mis hijos, tú eres mi hijo y vas a vivir con reglas diferentes. A mí no me importan ellos, allá sus padres sabrán qué hacen con ellos, pero tú sí me importas. ¿Me estás siguiendo, hermano? Es tiempo de definirnos. Oye, ¿qué? ¿Vamos a andar como mundanos? Vamos a andar como creyentes, como cristianos, temerosos de Dios. ¿Qué clase de cristiano vas a ser? O a lo mejor ni eres cristiana. Ese es tu problema. ¿De quiénes tenemos que, a quiénes tenemos que aprender a identificar y apartarnos de ellos? Número 2, de aquellos que andan según la carne. Mira lo que dice Judas, versículo 8. Judas 1:8. No obstante,
De la misma manera también estos soñadores, ¿qué dice ahí? Mancillan la carne. Mancillan la carne. En inglés, la palabra que se usa ahí para mancillan es defile. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones o divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y esa palabra hombre lo que está diciendo como el hombre natural. El versículos anteriores acaba de decir que hay el hombre espiritual y está el hombre natural o el hombre inconverso. Y luego está el carnal. Y el carnal luce igualito que el inconverso. Y dice el apóstol Pablo, por eso ni les pude dar buen alimento sólido, porque no sois capaces. Algunos, quién sabe si son cristianos, porque no te pareces nada a un cristiano. Por lo carnal que te andas comportando. Amén, hermanos. Dice la Biblia, mira, hay gente que mancillan la carne, que andan en pecado, ¿verdad? Por su carnalidad, andan en la carne, piensan carnalmente, no se sujetan a Dios, no quieren agradar a Dios con sus vidas, quieren agradar su carne, escogen lo temporal, el placer temporal sobre lo eterno. Y Judas está identificando personas dentro de la congregación que se han infiltrado o que están ahí, que o aman al mundo, son mundanos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, o que son carnales. Tercero, otro clase de persona dentro de la iglesia de la cual debemos de cuidarnos y apartarnos de ellos. Versículo 8 ahí mismo. De aquellos que son rebeldes en contra de la autoridad. Regrese a Judas, por favor. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Y miren lo que dice. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Rechazan la autoridad. Y blasfeman. Esa palabra blasfeman, blasfemar, oiga bien, quiere decir maldecir, pero también quiere decir vituperar. Y vituperar quiere decir criticar o censurar con dureza a algo o a alguien. Oiga bien, hay gente que no solo no están de acuerdo. Una cosa es que a veces no estamos de acuerdo. ¿Se acuerda que he predicado sobre eso? No siempre vamos a estar de acuerdo, pero hay que procurar la unidad. Hay que procurar ponernos de acuerdo. Pero hay gente que no solo no están de acuerdo, sino que tienen que andar criticando, hablando mal, llevando la contraria. Yo no soy un seguidor de Alfredo Gómez. Muy espiritual, luces. Yo no soy un lambiscón. Yo no soy un títere, soy mi propio hombre, soy mi propia persona, mi propio cristiano. No más porque el pastor dice, no quiere decir que yo voy a brincar y hacer lo que él dice. Le digo porque así hablan, eso es lo que dice. Me acuerdo de un hermano en la iglesia que era un tremendo pianista. Tocaba el piano muy bonito, como un concertista de una filarmónica. Y era notorio cómo tocaba el piano, lindo. Pero ese hermano tenía problemas de actitud y rebeldía en contra de la autoridad. Y yo apenas empezaba a dirigir los cantos. Era el director de música. Pero yo estaba haciendo lo que Freddy está haciendo aquí, que se para a dirigir los cantos. Y escogía los himnos. Y antes de escoger los himnos, los pasaba por el pastor a ver si el pastor estaba de acuerdo. Entonces escogía los himnos, le iba a decir al hermano, estos son los himnos que vamos a cantar. Ese no me gusta a mí. ¿Por qué siempre tenemos que cantar ese? A mí me gusta, no, hermano, es que ya los escogimos y el pastor, nomás es porque el pastor dice. ¿Tienes que hacer todo lo que el pastor dice? ¿No tienes tu mente propia? ¿Eres un títere del pastor? Le dije, hermano, no, simplemente respeto la autoridad. Él es la autoridad. Él quiere esos cantos, así se va a cantar. Pues yo no lo voy a tocar. O de repente tocaba un himno bien bonito, bien hermoso, como tocaba el piano, y la siguiente vez que tocaba ese himno, lo tocaba bien aguado, bien sin ganas. Y una vez le dije, oiga hermano, ¿por qué a veces
toca los himnos así? ¿Por qué no los toca igual siempre? Toca muy bonito usted, ¿por qué no lo toca igual siempre? ¿Y tú qué te quieres llamar? ¿A poco tú eres pianista, sabes? No, simplemente yo sé lo que es cuando uno está tocando alegre y cuando no. Dice, pues ese es el problema es que a veces no me siento alegre y el piano refleja cómo me siento por dentro. Para no hacer una historia larga, no duró mucho como pianista. Y preferimos usar a una jovencita que apenas sabía tocar piano y cantábamos los mismos 4 o 5 himnos todo el tiempo, a usar a un hermano que se creía la gran papa porque sabía tocar el piano. Y estaba lleno de arrogancia y de orgullo y rebeldía. A Dios le interesa más nuestra disposición que nuestra posición. Amén. Dice Judas, ten cuidado con aquellos que son rebeldes en contra de la autoridad. Recuerde que las críticas siembran discordia. La discordia es de tropiezo a otros. Y la discordia también causa división. Y Pablo le escribe a Tito en Tito 3:10-11, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Yo no creo que esa palabra deséchalo quiere decir córrelo, no necesariamente, ni mucho menos condénalo, porque ¿quién somos nosotros para condenar a nadie? Pero yo creo que sí quiere decir ya no le des importancia, ya déjalo en paz, ignóralo. Amén. Yo creo que eso sí significa. Hay jóvenes y muchachas aquí en la iglesia que son unos mundanos, que son carnales y son rebeldes. Y la razón que están así es porque tienen padres que no los han sabido corregir o que les han dado alas, que les han permitido muchas cosas. Y ahora ni ellos mismos ni esos padres pueden frenar a sus hijos. Y es lo que muchos padres no entienden. Cuando estoy enseñando acerca de cómo crear a los hijos y corregir, como la Biblia dice, no entienden que lo que permites y lo que toleras, al rato van a cruzar una línea que ni tú quieres que crucen y los vas a querer parar y ya no vas a poder. Porque le diste chance. Tú pensaste que soltando la rienda no se te iban a ir. Y ese es el peor error que pueden cometer muchos padres. Dar rienda. Cuando la quieres jalar, se la van a romper y se van a alargar. Anyways. Y todo tu querer soltar para tenerlos como amiguitos y contentos contigo, no te va a funcionar, papá y mamá. Porque Dios no te mandó a ser amiga de tu hijo. Dios te mandó como papá, como mamá, a criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor y a estorbarles cuando hay algo que no está bien en sus vidas. Pero aquí en la iglesia hay padres que sí creen así y practican así, y hay padres que no, hay padres que creen tienen esa filosofía de darles chance a sus hijos, de no ser de tropiezo a ellos. Los quieren tener contentos, especialmente cuando llegan a la adolescencia, a la juventud. Y de repente entramos en el conflicto de que fulanito quiere ser amiguito o amiguita de fulanito, de fulanita, pero los papás de fulanito no permiten estas cosas que a sutanita sí le permiten. Y luego está la pregunta, ¿se deben de juntar y tener amistad? Usted dígame a mí. ¿Ah? Usted dígame a mí, papá y mamá. Estos jóvenes y señoritas en nuestra iglesia se jactan de lo que andan haciendo, como si fuera la gran hazaña. Y Judas habló de eso en el versículo 10. Dijo, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y en el versículo 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea,
abiertamente, andan rebeldes, andan haciendo mal y andan hasta diciendo, sí, hago esto, a mí mi papá, mi mamá me deja hacer esto, ando con esto, ando haciendo esto, ya perdí mi virginidad, ando usando drogas, ¿y qué? Y como le digo, muchos jóvenes de todas maneras ya están hablando todas estas cosas, ya se andan hablando, ya no hay secretos. Jóvenes tontos que creen que si le comparten un amiguito a otro tonto, a otra tonta, igual que ella, igual que él, que se va a quedar calladito y no va a decir nada. Todos los jóvenes se saben. Y al rato empiezan a hablar. Y usted, papá y tu mamá, están preocupados todavía de que, ay, no vaya, el pastor no se vaya a enterar, no vayan a decir nada de él, de mi hijo, de mi hija. Ya todo el mundo sabe, hombre. Yo creo que la peor actitud es padres alcahuetes tratando de defender todavía el comportamiento de sus hijos, sí, y defender como que si están muy bien cuando no andan bien. Digo, ese es el colmo. Lo triste es que los simples son siempre mal influenciados por los escarnecedores e insensatos. ¿Por qué? Porque los sabios se quedan callados. Porque sí hay algunos jóvenes, algunos, poquitos, pero los hay en nuestra iglesia que son sabios. Pero tienen temor de pararse por lo que es correcto. Tienen temor de abrir la boca y decir, hey, that's not right. Eso no es correcto. Se quedan callados. Y entonces los simples, porque los escarnecedores y los rebeldes y los burladores no tienen vergüenza de decir cómo andan, jalan a los simples, a los sencillos, los jalan, y el sabio no dice nada, se queda callado, se queda callado. No me sorprende que los necios se comporten como necios. No me sorprende que los simples se dejen arrastrar por los necios, porque la Biblia dice que eso sucede. Pero lo que sí me da tristeza es que algunos de ustedes jóvenes que se llaman sabios, te quedas callado. Sabes esas cosas que están pasando y no dices nada. Eso me da tristeza. Nomás estás demostrando también tu inmadurez espiritual, tu falta de convicción espiritual. Dice la Biblia, si los pecadores te quisieren incitar o llevar para allá, no consientas. Amén. Esa palabra no consientas no quiere decir que nada más no participas, sino que dices, eso no le agrada a Dios, eso no está bien, eso es no consientas. Amén. Pero muchos de ustedes jóvenes, que son buenos jóvenes, tienen miedo de perder a un amigo, una amiguita rebelde, mundano, antes de agradar a Dios y tener a Dios contento contigo. Eso es lo que es triste. Versículo 11 hay una advertencia. Dice, ¡ay de ellos! Entre signos de exclamación. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y menciona 3 clases de errores que cometen esas personas que se infiltran en las iglesias. Dice, algunos agarran el camino de Caín. ¿Sabe cuál es el camino de Caín? ¿Saben cuál fue el problema de Caín? Caín se le enseñó la clase de ofrenda que agradaba a Dios, que Dios pedía. Pero él presentó su ofrenda como a él le pareció, a su manera. Ese es el error, ese es el camino de Caín. El camino de Caín es, dice, pobrecito, porque terminó destruido. Dice, pero esa es la actitud. Más bien para que entienda, el camino es una actitud. La actitud es, pues yo sé que así dice el pastor, yo sé que así dice el hermano, la hermana Ana, que dice el hermano Fred, lo que sea, que dice mi papá, mi mamá, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Ese es el camino de Caín. O el error de Balaam es otra actitud. El error de Balaam es la actitud de preferir lo material, la ganancia personal, en vez de ser obediente a Dios. Porque eso es lo que hizo Balaam. Y la contradicción de Coré es otra actitud, es la actitud de criticar y rebelarse en contra de la autoridad establecida y causar división, porque eso es lo que hizo Coré.
Caín fue destruido. Fue, más bien dicho, destituido. ¿Se acuerdan? Balaam perdió toda credibilidad. Ya no valía para nada sus profecías y lo que decía. Y Coré pereció, fue destruido. Si usted, hermano, si tú, joven, eres uno de esos, ten cuidado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es todo el tiempo estamos sembrando, y tarde que temprano viene el tiempo de la cosecha. Amén. Y nadie se escapa de la cosecha. Y joven, tú rebelde, mundano, carnal, señorita que andas así, o hermano, hermana, tarde que temprano su pecado le va a alcanzar. No se va a salir con la suya, su pecado lo va a alcanzar. No queremos que eso suceda, no estamos deseando eso sobre nadie, pero vez tras vez lo hemos visto suceder. Y hay hermanos, hasta líderes, que se han ido de la iglesia enojados por la reprensión o la corrección del pastor o el consejo del pastor que no les gustó. Y se fueron diciendo que el problema era el pastor, era la iglesia. Bueno, ya están en una iglesia a su gusto, a su manera, haciendo lo que les da la gana. Y de todas maneras ha pasado exactamente lo que les dije que iba a pasar. No pudieron frenar que los alcanzaran sus errores. Los alcanzaron porque los alcanzaron. Al cristiano que está tratando de vivir por fe, consagrarse al Señor, ocupado, sirviendo a Dios, Judas también le advierte. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué quiere decir eso? Oiga bien, la palabra ágape ahí viene de la palabra griega que quiere decir reuniones de amor fraternal. Aquellos de ustedes teólogos pueden buscarlo para que se den cuenta que estoy diciendo lo correcto. Esa palabra ágapes ahí, en el idioma original, quiere decir reuniones de amor fraternal. Y encaja con lo que dice el resto del versículo. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones de amor fraternal. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros. Esa palabra impúdicamente viene de la palabra impudor, que quiere decir falta de pudor y de recato. También quiere decir cinismo en defender cosas vergonzosas que causan afrenta o deshonra. Dice, esas personas, esos mundanos, carnales, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que son carnales, que son rebeldes a la autoridad, dice, se sientan entre ustedes y son manchas en vuestras reuniones. Son manchas en vuestras reuniones fraternales, de amor fraternal. Y dice que tienen comiendo impúdicamente con vosotros. O sea que se están llenos de cinismo en defender cosas vergonzosas que causan afrenta o deshonra. Y ahí están entre vosotros. Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Teens, you are who you hang out with. You are who you hang out with. Tú eres con quien te juntas. No, yo no soy un mal hijo, yo no soy un mal joven. Con quien te juntas, that's what you're going to be. Eso es lo que tú eres. Por eso debes tener mucho cuidado con quién te juntas y con quién andas platicando. A ningún padre le gusta que sus hijos sean señalados como malas influencias. Yo estoy consciente de eso. Pero también digo esto, cada padre, cada madre tiene que cuidar lo suyo propio. Amén. Usted anda un poquito desanimadito, desanimadita, o quizás ofendido, ofendida, porque recientemente a alguien le dijo que su hija era una mala influencia, su hijo era una mala influencia, y que fulanito no se debe juntar con él o con ella. Volteemos las cartas. ¿Usted quisiera que su hijo, que su hija se juntaran, anduviera hablando con un muchacho que no va a ser una mala influencia para él o para ella? Bueno. Cada padre, cada madre tiene que cuidar lo suyo. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Judas continúa dándonos algunas características de las tres personas mencionadas arriba. Versículo 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Eso quiere decir que son egoístas. Se sirven a sí mismos. Esa palabra se apacientan es se alimentan o se sirven a ellos mismos.
Son gente egoísta que sirven a sí mismos, no sirven a otros. Dice, mira bien, para que sepas identificar esas actitudes. Hay gente en la iglesia que no están dispuestos a servir a otros, nomás son ellos. Nubes sin agua. Dice, o sea que hacen mucho ruido nada más, no tienen sustancia. Eso es lo que es una nube sin agua, ¿sabes? Que truena y relampaguea y viene el viento, pero a fin de cuentas no cayó nada de lluvia. No hace nada. Así es el escarnecedor, así es el necio, le gusta hablar muchas cosas y decir y argumentar, pero en realidad no está haciendo nada, no hace nada. Nada significativo para el Señor. Dice, llevadas de acá por allá por los vientos. Estamos en el versículo 12. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Llevados de acá por allá por los vientos. Se mueven, oiga bien, según las circunstancias, según la opinión popular. No tienen convicciones, son como el lomo de la liebre que se mueve para donde los ojos. Así hay gente en las iglesias. Hay gente, hay hermanos en Cristo aunque no tienen convicciones, que se acomodan con este y con aquella y con aquel nomás por como les conviene. Nunca están dispuestos a decir eso no es correcto o esa no es una actitud correcta, porque dice más adelante aquí, ahorita lo voy a decir, pero continúa diciendo árboles otoñales. ¿Qué es un árbol otoñal? Que no lleva fruto. No lleva fruto en sus vidas espirituales, en la obra de Dios. Dice 2 meses muertos y desarraigados. Desarraigados es que nunca echan raíces, no tienen lealtad al Señor ni a su iglesia. Y luego dice estrellas, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Errantes quiere decir wandering. Eso quiere decir que andan de un lado para otro, nunca están fijos en un lugar. Y nunca toman una posición y decir esto es lo que voy a creer. Versículo 16, estos son murmuradores. O sea que hablan entre dientes. Eso quiere decir, búsquela en el diccionario la palabra murmurador. Alguien que habla entre dientes, manifestando disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Ese es alguien que murmura. Alguien que murmura, porque a mí no me gusta, no me parece eso. Y verdad, está disgustado por algo y les gusta conversar en perjuicio de alguien que está ausente, censurando sus acciones. Pues yo no estoy de acuerdo y eso, pero no van a hablar directamente con la persona que está en. Murmuradores, querellosos. La palabra querelloso quiere decir que se queja de todo, se queja de cualquier cosa, un quejón. Así hay hermanos en la iglesia que se quejan de todo, que un ratito vienen a verme a mí a decirme, pastor, cuente conmigo y que con usted hasta el fin, y nomás salen de aquí. Pues yo no sé si a lo mejor ya no me voy de la iglesia, ya no voy. Y como le digo, al rato todo llega a oídos otra vez. O sea, pero ¿sabe lo que más debería preocuparle? No lo que el pastor se entera, sino que Dios escucha las murmuraciones y no le agrada. Así es. Que andan según sus propios deseos, dice ahí. Cuya boca, que andan según sus propios deseos, o sea, les gusta hacer lo que les da la gana. Y dice, cuya boca habla cosas infladas, les gusta exagerar. Esa es una característica de los jóvenes. Por eso muchas de las cosas que uno oye, no siempre las creo automáticamente, porque digo, si un joven las andaba hablando, si un joven las dijo, a saber qué tanto es verdad y qué tanto está exagerando. Y luego dice ahí, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. Adulando a las personas, esa palabra quiere decir simple y sencillamente un lisonjero. Oiga bien, alguien que habla, dice el diccionario, alguien que habla lo que a otro le gusta oír. Así hay algunos hermanitos y hermanitas aquí. No se paran por lo correcto, se quedan callados cuando ven lo incorrecto, o hasta se dejan llevan la corriente con alguien mientras hay un interés personal que le puede sacar provecho después. Entonces este amigo, este hermano, esta hermana, me conviene que no hacerle enojar,
no tenerlo como enemigo, porque al rato le voy a pedir un favor. Así es que mejor no le digo nada. Aunque esté haciendo lo incorrecto, aunque esté hablando sandeces, aunque esté de rebelde, aunque ande carnal, mundano, pero otros buenos hermanos se quedan calladitos porque es que al rato le voy a pedir un favor y si le digo algo me lo voy a echar de enemigo, de enemiga, mejor no le digo nada. A eso está refiriendo. Hay gente así en las iglesias, que no tienen una espina dorsal, que no tienen convicciones para decir, eso no es correcto, hermano, hermana. Amén. Eso no le agrada a Dios. ¿Sabe que si va a andar hablando así, mejor no me venga a platicar a mí nada? Y si te lo echas de enemigo, hermano, por exhortarle, pues ni modo. Amén. Versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división en los sensuales, que no tienen al Espíritu. Debemos estar conscientes que en la iglesia hay de todo, hasta inconversos, hasta falsos hermanos. En 2 Timoteo 2, 19, 21 dice claramente, en una casa grande hay muchos utensilios, unos para honra, otros para deshonra. Y una vez más, exhorta al que verdaderamente está en serio, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento santo, apartado para el Señor, purificado, útil, preparado para toda buena obra. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Mire, ya estoy terminando. ¿Qué debe de hacer el cristiano que sinceramente está tratando de vivir para agradar al Señor? Número 1, hay que continuar haciendo lo que contribuye a la edificación personal y del cuerpo de Cristo. Dice versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Sabe qué? Hay que siempre buscar lo que me edifica, no lo que me perjudica. No lo que es tropiezo para mí, lo que me edifica espiritualmente y lo que es de edificación personal al cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Romanos 14, 19, no vaya ahí ya por causa de tiempo, pero dice la Biblia, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Segundo, dice ahí versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay que seguir orando. Y yo creo que hay que orar más que nunca. Pero hay que orar en el Espíritu y no en la carne. Dice ahí claramente, hace una distinción y dice, orando en el Espíritu Santo. Porque en la carne nuestras oraciones no van a llegar ni siquiera ahí al techo, al cielo de la iglesia, de su casa. Número 3, manteniendo el amor de Dios. Dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En otras palabras, el amor tiene misericordia. El amor no condena tan rápidamente, el amor da otra oportunidad. El amor busca, oiga bien, restaurar al hermano caído. Pero, oiga bien, no quiere decir que el amor consiente, mucho menos que tolera el pecado. No deja pasar desapercibido lo malo, lo falso, lo incorrecto. Primero a los Corintios 13:6 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hay algunas muchachitas en la clase de mi esposa que andan diciendo, la hermana Ana, ¿ves? ¿Le caigo mal? ¿La trae contra mí? La contra mí, me odia. She hates me. ¿Por qué? Porque te dice que no te comportes así. Porque te dice que te portes bien, que pongas atención en la clase. Por eso te odia. Por eso le caes mal. Porque se atreve a corregirte. ¿Ah? Pura niñería, pura soncera. Pero hasta cierto punto lo entiendo de jóvenes. Pero algunos adultos andan con esa actitud. Amén. Como que si el pastor es tu enemigo, porque te dice lo que está mal.
Fieles son las heridas del que ama. Lo que sí queremos vivir una vida consagrada. Número 4, no hay que perder la esperanza en la misericordia del Señor para vida eterna. Dice, conservados, versículo 21, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, hay que orar por el arrepentimiento y salvación de aquellos que andan mal y quizás no son salvos. Hay que orar por ellos. Y número 5, hay que pararse por lo correcto con denuedo. Dice el versículo 22, algunos que dudan, convencedlos. Pero ¿sabe qué? No vamos a convencer a nadie si no hablamos con denuedo. Si no creemos, si no estamos convencidos de lo que creemos. No hay que avergonzarnos de ser una influencia positiva, piadosa para otros. Pablo le escribió a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en el versículo 12 añade el apóstol Pablo, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Es tiempo de definirse. No te avergüences de ser un buen cristiano. No te avergüences de pararte por lo que es correcto. Que los que andan mal y los que son rebeldes, que ellos se avergüencen. Pero no te avergüences tú. De nuevo para pararse por lo correcto. Y 6 para terminar, versículo 23, a otros salvad. Léalo conmigo, versículo 23, Judas 1:23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Sabe lo que está diciendo? Sigue ganando almas. ¿Sabe lo que tenemos que seguir haciendo? Ganando almas. Sea un participante y no solo un espectador. Pablo decía, me he hecho de todos, de alguna manera, con tal de ganar a mayor número, y todo lo hago para ser copartícipe del Evangelio. No quiero ser un espectador. ¿Qué hay para usted y para mí por ser fieles? Para todo cristiano que permanece fiel, ¿qué hay? ¿Por qué? ¿Qué hay para aquellos que se definen al lado correcto? Y no se avergüenzan. Versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabe lo que dice Dios? Yo te voy a cuidar y te voy a guardar sin caída. Amén. Esa es una promesa del Señor. Párate por lo que es correcto. No te avergüences de identificarse como un hijo de Dios. Dice, yo te voy a guardar sin caída. Amén. El objetivo de toda esta carta está en el versículo 25, y este debería ser el objetivo de todo cristiano. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Esa es la meta, esa debería ser la meta de todo buen cristiano. Si otro hermano, otra hermana en Cristo, esa no es su meta, entonces no tenemos mucho de qué hablar, mucho menos tener compañerismo. Amén. Si tu meta, mírame aquí, joven, señorita, hermano, hermana, si tu meta no es darle toda la honra y gloria a Dios con tu vida, muy pronto se va a señalar la clase de persona que eres, se va a saber. Ese debería ser el deseo del corazón de todo cristiano. Glorificar a Dios con su vida. Vamos a contender ardientemente por la fe preciosa que nos dejaron, que nos enseñaron aquellos que vinieron, que estuvieron y sirvieron antes que nosotros. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Porque estamos en una lucha, estamos en una guerra. Por la fe, por el Evangelio, por lo que agrada a Dios. Amén, hermanos. Actitudes incorrectas tienen que ajustarse. Some of you teens here, you need an attitude adjustment. And if you don't change your attitude, your sin is going to catch up to you anyways. And you will get adjusted later on in life when you've made mistakes that you cannot change, that you cannot turn around. Those mistakes are going to catch up to you. And those mistakes
they will be your attitude adjustment. He conocido muchos jóvenes que andaban de rebeldillas, cuando tenían 17, 18, 19, 20 años. And you know what? I find now that they're 25, 26, 27, 28, bunch of regrets. Un montón de lamentos. But they can't do anything about it. Those mistakes are made already. Pero cuando era tiempo de arrepentirse y cambiar esa actitud, su orgullo no los dejaba. Es tiempo de definirnos. ¿Qué clase de cristiano vas a ser? La palabra de Dios es bien clara. Y la Biblia dice que la manera que se demuestra el amor es con la verdad. Y que hay que señalar el pecado. Vamos a orar todos cerrados, Señor.